un podcast de Cooperativa. Este es el podcast de Lo que queda del día, una presentación de cooperativapodcast.cl, otra forma de escuchar. Hola, esta es la bienvenida a un nuevo episodio del podcast Lo que queda del día. Recuerda que nos puedes escribir a podcast@cooperativa.cl y que te puedes suscribir también a nuestros episodios. Estamos grabando junto a Ulises Altea, yo soy Paula Molina y la conversación de hoy es con Andrea Elliott, premiada periodista de origen chileno, vive en Estados Unidos y publicó un libro sobre la pobreza, sobre la niñez, que es una de las recomendaciones del expresidente Barack Obama. Se llama Niña Invisible. Esta es la conversación con su autora. Estás escuchando el podcast de Lo que queda del día, una presentación de cooperativapodcast.cl. Niña Invisible es el título en español de una investigación que tomó casi una década y que desarrolló la periodista Andrea Elliott en Estados Unidos. Fue un libro que generó muchísimo impacto, puesto que contaba la historia real de una niña viviendo en una situación de pobreza en la ciudad más rica del mundo, en la ciudad de Nueva York. Andrea Elliott ha publicado Niña Invisible ahora en su versión precisamente en español. Es parte de la colección Un día en la vida de Editorial Catalonia y de la productora periodística Un día en la vida. Y Andrea Elliott, ganadora de 2 premios Pulitzer, destacada periodista, está al teléfono de Radio Cooperativa. Andrea, buenas tardes, bienvenida. Buenas, muchas gracias. Muchísimas gracias por este contacto con Radio Cooperativa. Andrea, tú tienes una destacada trayectoria en Estados Unidos, pero tienes orígenes y conexiones y vínculos muy fuertes con Chile. Y me gustaría partir por compartir eso con nuestra audiencia, tu relación con el país. Sí, por eso me siento muy honrada, con un honor inmensa de publicar el libro aquí en Chile, porque yo soy la hija de una chilena. Y no solamente eso, pero yo crecí en Estados Unidos con mucha gente que fueron exiliados allá, incluyendo a mis tíos chilenos. Y después yo vine a vivir en Chile para estudiar literatura por un año, cuando tenía 22 años. Y desde entonces he mantenido una conexión bien fuerte con Chile. Entonces, para mí es un sueño completo tener un libro publicado aquí. Además, el hecho de ser chilena, la experiencia de tus tíos, la experiencia de tu familia, también fue importante para contar esta historia. La historia de Rosanny Coates es una niña que no tiene hogar en Nueva York, y tú vas a seguir prácticamente su día a día, sus estrategias para sobrevivir dentro de una familia donde hay 8 hermanos. Ella vive con su madre y su padrastro. ¿De qué manera tu conexión latina te permitió hacer una investigación que fue, la verdad, un tremendo éxito y un hito un poco en el periodismo en Estados Unidos? Bueno, qué lindo esta pregunta, porque la verdad es que refleja quién soy como periodista en general, no solamente con este proyecto, pero siempre desde chica yo sentí como que yo era miembro del mundo, que no pertenecía totalmente en un lugar. Yo crecí escuchando y tratando de hablar bien castellano, al mismo tiempo siendo norteamericana. Vivimos en Inglaterra por un tiempo. Yo nunca sentí como totalmente de un lugar, y yo creo que eso abre la mente y el corazón de una persona de una manera de buscar otras historias, de entender, de tratar de entrar al mundo de otra persona. Y yo creo que Rosanny, que tenía 11 años cuando la conocí, y su madre, ellos sí podían ver eso en mí. Tú lograste construir un espacio de confianza para que una familia te contara una historia tan difícil, una historia tan llena de dolor también,
de esperanza, de frustración, como la que vive Dasani Coates y su familia. Pero estas historias no son las historias que asociamos naturalmente a Nueva York. Pensamos en Nueva York como una ciudad cosmopolita, como una ciudad muy rica, como una ciudad de turismo, como un centro de poder, como una ciudad sofisticada. Esta pobreza no se ve. ¿Cuánto no se ve en Nueva York y por qué era para ti importante contarla? Justo por lo que acabas de decir, porque, claro, Nueva York tiene fama y tiene como imagen en público de ser como el centro financiero del mundo, el centro de poder en muchos ámbitos. Este libro se trata de una realidad que yo creo que no es solamente de Nueva York, pero también de Santiago, también de París, también de muchas ciudades del mundo, que es que más y más tenemos una clase muy alta y una clase muy baja, y menos una clase media. Es muy difícil vivir bien en Estados Unidos bajo un salario de clase media. Entonces mucha gente está cayendo al mismo tiempo que otras personas están subiendo. Este libro no se trata de la pobreza, se trata del encuentro entre los pobres y los ricos, que es la realidad de muchas ciudades. Es desplazamiento urbano que estamos viendo por todas partes de Estados Unidos, que indica que hay como, ¿cómo se dice? Como bolsillos de pobreza, pockets of poverty, adentro de lugares muy ricos por la red social, por ayuda social, que ayuda que la gente pobre se queda fijo, se queda ahí porque hay programas que pagan para el hogar, ¿ok? Entonces, eso indica que hay una nueva experiencia de pobreza que es bien particular al siglo XXI que estamos ahora, que no pasaba antes. Es decir, una experiencia de crecer pobre, enfrentando cada día, viendo con sus propios ojos cada día lo que no puedes tener. Antes, la mamá de Dasani, ella creció en un barrio muy, muy distante, lejano, fuera. Y la riqueza era como un sueño, era algo que uno tenía que crear. Ahora, más y más tenemos este encuentro. Y es porque mucha gente ha vuelto a vivir en la ciudad. Entonces están desplazando a los pobres, pero los muy pobres se quedan. Entonces, eso es una de las cosas que yo quería explorar con este libro, es cómo impacta a una niña como Dasani crecer al lado de la riqueza, crecer. Es como estar en Santiago y estás luchando a vivir, a dar comida a tu familia como conductor de Uber, y al mismo tiempo los pasajeros del Uber tienen mucho dinero, entonces siempre viendo lo que no puedes tener. Y para Dasani habían cosas malas de eso y cosas buenas. Es complejo. Te has dicho respecto a Dasani que y la describes como una niña llena de energía que desarrolla distintas estrategias para apoyar en la crianza de sus hermanos, para que los compañeros en el colegio no se den cuenta de que ella no tiene techo, de que vive en un refugio, para tratar de mantener a la familia unida, que es un esfuerzo desesperado porque hay muchos incentivos para que esta familia se desintegre, ¿no es cierto? Ya sea por la acción del Estado, por los servicios que intentan proteger, pero no logran proteger, o porque la propia familia tiene estas pulsiones que la tienden a desarmar, a disgregar. ¿Qué podrías contar respecto a Dasani, a ella? ¿Cómo la podrías acercar a quienes la van a conocer a través de tu libro? Quienes no la conocen, como tú, que estuviste prácticamente una década y has seguido conversando con ella. Mira, cuando empezó este viaje, ya había entrevistado a muchos niños. Y
yo nunca voy a olvidar el día que conocí a Dasani, porque yo estaba parada afuera del centro de gente sin hogar en Brooklyn, cuando ella apareció con su mamá y con sus hermanos, y de inmediato llamó mi atención. Y es decir, porque y yo creo que eso está en cada página del libro, tenía un brillo especial, era traviesa, era muy pequeña para su edad y sin embargo como fuerte, luchadora, y tenía honores en la escuela. Y al principio yo dije, oh, es una estrella, wow, es muy, muy impresionante. Qué impresionante que tiene honores, ¿ok? Después, cuando empecé a entrar con confianza a su vida y ver adentro lo que estaba cargando en ese sentido, en todos sentidos, viviendo adentro de un cuarto, con 10 miembros de la familia adentro de un cuarto de 500 feet, como se dice, pasos, con ratones, condiciones horribles, muchas veces andando con hambre, muchas veces no poder dormir por el ruido y con miedo de crimen y cosas así. Cuando yo entendí cuando sabía eso, cambió mi percepción de es muy impresionante que ellas tienen honores en la escuela. No, es un milagro. Es increíble. Y eso empezó de como empujarme a seguirla, a ver cómo hace eso ella, cómo lo hace. Quería saber yo. Yo creo que la respuesta es este libro. El libro se llama Niña Invisible, pero cuando estos artículos se publicaron en el New York Times con la historia de Dasani, cuando has publicado el libro en inglés, ahora en español, esta niña se convirtió en prácticamente una celebridad por algunos días. Fueron artículos muy, muy exitosos, ha sido un libro muy comentado, muy premiado. ¿Cómo esta historia la viven millones de personas, ¿no? La historia que tú describes del hacinamiento, de las necesidades, del hambre, pero se leen pocas veces. ¿Crees que algo cambió a partir del libro para Dasani, para su familia, para la conversación pública sobre la pobreza, para las personas que lo leyeron o que lo van a leer? Mira, primero que nada, cuando salieron los reportajes originales del New York Times, sacaron más de 400 niños de los hogares peores de la ciudad. Entonces, sí, políticas cambiaron por este reportaje. Cuando salió el libro, lo que me gustaría como sentir o creer es que más que nada, porque nunca se puede medir el impacto de un libro concretamente. Sí, hay signos, pero es imposible decir. Lo que yo sé es que puse en el mundo una historia que se quedó, que impactó a muchas personas, hasta Barack Obama, que eligió este libro. Y lo que también quiero decir es que cuando voy a hablar, y he viajado mucho con este libro, también con Dasani, vamos juntos a veces a hacer charlas. Hay personas que vienen, hay colas largas en Europa, qué sé yo, y gente me llegan para que filmo y dicen cosas como: es por este libro que yo dejé de vender real estate, casas, y empecé a estudiar leyes. Es por este libro que yo decidí ser trabajadora social. Y eso para mí es el regalo más grande, porque no, es imposible medir. ¿Qué va a hacer ese abogado? ¿Qué va a hacer? No sé. Lo que sé es que esta niña vive adentro de los corazones de muchas personas ahora. Uh-huh.
Y es inolvidable ella, es inolvidable. Así es, la verdad es que uno lee el libro y Dasani se queda con uno, se queda la historia, se queda la familia, se quedan las preguntas que quedan abiertas respecto a la sobrevivencia dentro de la pobreza, a cuáles son efectivamente los apoyos que se pueden entregar, a cómo mirar una realidad que es parte ya sea de la vida en Nueva York, de la vida en Santiago o en cualquier ciudad del mundo. Andrea Elliott, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros en Cooperativa sobre Niña Invisible, un éxito, tal como decía Andrea, un libro destacado por el propio expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, que ahora se publica en español bajo la editorial de Catalonia y como parte de la colección Un Día en la Vida. Muchísimas gracias, Andrea. 1.000.000 de gracias. Y hoy la postal del clima viene desde la Patagonia y fue publicada recientemente por la NASA. Es una serie de imágenes satelitales que muestran las laderas de la región de Magallanes cubiertas de los tonos rojos propios del otoño en la Patagonia. Las fotografías se tomaron el 12 de abril del 2026 a través del satélite Landsat 9 como parte del monitoreo periódico de la superficie terrestre. Pero las imágenes son espectaculares. Allí se ven los retratos de los bosques templados más australes del mundo. Hay varios tipos de haya o de los notófagus que constituyen la base de los bosques andinos. Son bosques de gran adaptabilidad, dice la NASA, pueden prosperar en una amplia gama de climas y toleran temperaturas bajo cero o niveles de precipitación casi desérticas. Dentro de este grupo se cuenta la lenga, una especie ampliamente distribuida a lo largo de la cordillera de los Andes, que suele dominar los bosques donde crece. La NASA destaca que los coloridos paisajes otoñales de lenga y otros bosques de hayas deslumbran a los visitantes en los lugares más emblemáticos de la Patagonia, y menciona aquí el Parque Nacional Conguitío. En Torres del Paine y Tierra del Fuego, árboles como el Nothofagus antártica, más conocido como ñire, o fuego antártico, aportan toques de color vibrante al paisaje. Aquí termina el podcast de Lo que queda del día. Lo escuchas en vivo de lunes a viernes desde las 4 de la tarde en Radio Cooperativa y todos los días en cooperativapodcast.cl.